Hola y bienvenidos a X Podcast. Yo soy Flor Murga y el día de hoy vamos a explorar y a conocer más acerca de la epilepsia, esta enfermedad que pues tiene bastante impacto en la sociedad, y para eso tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos al doctor Alejandro Zuck, quien es neurólogo e internista del Hospital Modular Zona 11 de la Unidad Periférica Zona 11. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. A usted, gracias. Un gusto de estar acá. Bueno, doctor, queremos conocer más acerca de qué es exactamente la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral, básicamente, en donde las neuronas, que son las células o lo que compone el cerebro, ¿verdad? La estructura interna del cerebro, están alteradas. En general no son todas, sino que es algún grupo de neuronas específico. Puede ser por diferentes sectores. Cada parte de nuestro cerebro tiene una función especial, ¿verdad? Por ejemplo, la parte frontal controla muchas veces todo lo que es la organización, la planificación, otro tipo de funciones más orientadas al comportamiento, ¿verdad? Y un poquito más atrás, en la parte ya más de en medio, podemos encontrar la parte motora, luego la parte del lóbulo parietal, que está más atrás todavía, vemos la parte sensitiva, la parte de la integración de todas las señales que nosotros podemos percibir con los sentidos, ¿verdad? Y como pues sabemos también, el lóbulo occipital, que está atrás, pues ahí recibimos las señales visuales, ¿verdad? Todo lo que es lo de la vista, referente a la vista. Entonces, al ser una enfermedad del cerebro, básicamente se puede localizar en cualquiera de esas partes del cerebro, ¿sí? En cualquiera de esas partes, y dependiendo de ese lugar en donde se localice ese grupo de neuronas que está enfermo, que está mal, ¿verdad? Ahí podría tener diferente tipo de manifestaciones clínicas, es decir, diferente tipo de síntomas. Entonces el paciente puede ser muy variable, un paciente de otro. Una persona puede tener algo que es motor, las famosas convulsiones, y otra persona posiblemente solamente se desconecta por un momento de lo que está haciendo y luego como que no hubiera pasado nada. Ok, este episodio es sin convulsión. Exactamente. Ok. Entonces acá ya vamos pues viendo de que la epilepsia, justamente por esa razón de que depende del grupo, primero que afecta a un grupo de neuronas que está dentro del cerebro, y puede ser en las diferentes áreas del cerebro, y dependiendo de cuál área sea la afectada, va a ser su manifestación. Entonces, como les había comentado, no todo el cerebro se encarga de la parte motora, ¿verdad? Sí. Sino que, por ejemplo, ya les había comentado que la parte más anterior, más frontal, se encarga como del comportamiento. Uh-huh. A veces pueden haber manifestaciones o síntomas o cambios en el comportamiento de la persona, y eso representa una crisis epiléptica, ¿verdad? Normalmente ya no usamos el término convulsión, ¿verdad? Porque convulsión se refiere a la manifestación motora, al síntoma motor. Específicamente. Ajá. Que es cuando la persona se desploma, empieza a tener como descontrol de sus movimientos corporales. Exactamente, así, cuando empieza a mover no hay control sobre el movimiento de los brazos, piernas, ¿verdad? Exactamente. Pero como no todo es igual, entonces hay muchas manifestaciones, y eso es algo importante porque hay muchas personas que tienen síntomas de este tipo y que pues no logran encontrar una explicación, ¿verdad? Y están por mucho tiempo
como consultando o buscando algún tipo de apoyo y no logran encontrar la explicación al problema, pero porque muchas veces radica en diferenciar exactamente y caracterizar cómo son esos síntomas para ver si corresponden o no a una crisis epiléptica, ¿no? Nosotros ya aquí tenemos que usar que esto es una crisis epiléptica, no es una convulsión como tal, aunque sea motora, sería una crisis epiléptica motora. Ya no es una... Ya no se usa entonces el término convulsión para esto. Ya no se usa convulsión porque tiende mucho a confundirse y a producir ese efecto que solamente las personas que manejan las crisis motoras son las que tienen epilepsia. Y eso no es así en todos los casos. Es la idea que la mayoría tenemos, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, muchas veces hay crisis sensitivas que solamente sienten adormecimiento de algún miembro, por ejemplo, el brazo, que va caminando y que va moviéndose ese adormecimiento, y parecerían síntomas extraños o un poco raros, pero tienen su explicación si lo vemos desde el punto de vista de cómo está configurado el cerebro y cómo funciona, ¿verdad? Doctor, ¿y estas neuronas enfermas que usted describe? ¿Cómo es una neurona enferma? ¿Qué es? ¿Cuál es su característica? Digamos, las neuronas funcionan por su naturaleza. Es muy, muy interesante que como seres humanos nosotros somos seres humanos que estamos adaptados y de hecho diseñados para vivir en sociedad, ¿verdad? Y las neuronas no pueden vivir solas. Las neuronas, si usted deja una neurona sola, aislada, se muere. Entonces, la neurona tiene que estar en contacto con otra neurona. Entonces, van formando como un equipo de trabajo. Porque, digamos, la parte, por poner el ejemplo, la parte que controla todos los movimientos corporales es un grupo de neuronas que en general se le llama vía piramidal. Entonces es un término que usamos que es el que controla los movimientos, por decirlo así. Aparte existen las neuronas que se encargan de llevar la información visual hacia la corteza o hacia la parte del cerebro que se encarga de procesar esa información. Y entonces todas funcionan a un ritmo, todas funcionan con, eso es algo, esa es la base básicamente, que todas funcionan con descargas eléctricas, todas en coordinación. Todas tienen una descarga eléctrica que se transmite a la otra y se transmite a la otra. Esa descarga eléctrica produce una liberación de sustancias químicas, que son las que hacen que se comunique. Entonces aquí es donde algunas personas habrán escuchado el término de sinapsis, ¿verdad? Que es la comunicación entre una neurona y otra, ¿verdad? Pero esas sinapsis es cierto que son eléctricas porque hay solamente la transmisión de la electricidad de activación o de inhibición de una neurona a otra, pero a la vez también se libera ciertas sustancias químicas que son propias del cerebro para usarlas como mensajeros. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal. Y eso lleva un ritmo, eso lleva básicamente una sincronía. Eso está todo en orden, en armonía, como que fuera una orquesta. Todo funciona bien. En el momento de que un grupo de neuronas se enferma, eso puede ser por un tumor, puede ser por una infección que afecte el tejido cerebral, puede ser también por un trauma craneoencefálico, por un golpe, o muchas veces por el consumo o abuso del consumo de sustancias, el alcohol, otras drogas, algunos medicamentos que resultan ser tóxicos para el cerebro, y eso va lesionando las neuronas, va cambiando la configuración de las neuronas, va cambiando como la función que deberían de hacer. Entonces, o sea, ya no envían como en sincronía
el mensaje, ¿verdad? Lo que usted decía, sí, las pulsaciones eléctricas, ¿verdad? Sino que me imagino que hay como un descontrol ahí, como corto, digamos. Sí, aquí lo que ocurre es de que, digamos, este grupo de neuronas que recibió el daño, ¿no? Recibió el daño, porque no es que... Pueden haber recibido el daño muchas neuronas, pero hay un grupo en específico que quedó muy dañado, digamos, que es el más dañado. Y ese grupo constituye un equipo de trabajo. Como les decía, no funcionan solas. Ellas funcionan mandándose mensajes, pero solamente entre las que cumplen la misma misión o que cumplen la misma función, ¿verdad? Es decir que sí hay otras que se llaman interneuronas, que son las que se encargan de vincular las diferentes funciones para que podamos funcionar nosotros ya como normalmente somos, como seres humanos. Sí. Pero en términos desde la base cerebral, las neuronas empieza su proceso a trabajar en equipos. Cada una hace su función, cada equipo hace su función. A ese equipo se le conoce como, es un grupo de neuronas. Eso es un grupo de neuronas que se conoce como una red neuronal. Esa red neuronal es la red que está enferma. En el caso de la epilepsia, ya se enferma una red, no se enferma solo una, sino una red de neuronas. Entonces se enferma un grupo. Ese grupo que se enfermó, a diferencia de que antes de estar enfermo, el cerebro pues estaba trabajando a un ritmo, en un orden, en un tiempo determinado. Ahora que esa red está fuera de esa sincronía, entonces se dice que la epilepsia se puede definir en palabras muy técnicas como una descarga eléctrica anormal y exagerada de un grupo de neuronas, pero que es sincrónica. Es sincrónica, pero entre ellas. Exactamente. Es sincrónica entre ese grupo. Sí, pues. Pero es asincrónica o que no va al ritmo del resto del cerebro. Ahí perdió la comunicación. Es como el ejemplo que le ponía de la orquesta sinfónica, que es como que de repente el de la batería, el del piano, por ejemplo, empiece con otro tipo de armonía. Claro, que ahí se desincroniza todo, ¿verdad? Exactamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora que ya tenemos claro cómo es que funciona el tema de la enfermedad de la epilepsia, pues en un momento vamos a continuar. Para seguir conociendo más sobre este tema, vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Continuamos en este nuevo episodio de X Podcast. Hoy estamos hablando sobre la epilepsia con nuestro invitado, el doctor Alejandro Zuck. Doctor, ¿la epilepsia puede ser hereditaria o se puede adquirir en cualquier momento? Refiriéndome a cualquier edad, por ejemplo. Respecto a si se puede adquirir en cualquier momento de la vida, sí. Puede ser adquirida y puede ser hereditaria. Ambas también son correctas. Okay. ¿Ya? Sin embargo, las hereditarias son un grupo de clasificación de epilepsia bastante específico. Es más familiar el tema, entonces sí ya se conoce más por la población a veces, porque ese grupo de familias ya lo ha presentado. A veces pues es una mutación nueva y entonces ya hay que estudiarlo, pero generalmente sí puede ser hereditaria, pero no necesariamente. De hecho, lo más frecuente, casi el 85% de los casos, si no es que el 90% de los casos, es adquirido, ¿verdad? Es adquirido y lo adquirimos ya sea en la niñez
en la adolescencia, en la adultez temprana, en la adultez madura o en la tercera edad, en cualquier etapa, ¿verdad? En este punto, solo para mencionar algo importante, y es de que la epilepsia tiene una cuestión, que epilepsia es ya la enfermedad. Epilepsia es una enfermedad que predispone a la persona a padecer crisis epilépticas de forma frecuente, ¿ya? Entonces hay ciertos criterios que se manejan para eso, ya se manejan ya por nosotros los neurólogos, pero aparte están las crisis epilépticas que pueden ser aisladas. Es decir, que toda persona tiene riesgo de poder tener una crisis epiléptica de cualquier tipo, de las que habíamos comentado, sí, sea motor, no motor. Todas las que no son motoras se conocen como no motoras y ya se clasifican después. Pero, digamos, todas las personas tenemos el riesgo de padecer crisis epilépticas, y eso va a estar precipitado por factores desencadenantes como el consumo de sustancias, alcoholismo, marihuana, otros tipos de sustancias, y también, por ejemplo, factores de riesgo como que tomo algún medicamento que hace que me baje el sodio. El sodio bajo hace que la neurona se vuelva vulnerable y genere ese tipo de síntomas, genera una crisis epiléptica, pero eso se llama epilepsia provocada. Inclusive un trauma craneoencefálico me puede causar epilepsia, ¿verdad? Solo que en trauma hay otros términos, si es una epilepsia temprana o una epilepsia tardía, pero en términos generales son epilepsias provocadas y se consideran que al resolver la causa que las provocó, la persona no va a tener otra crisis epiléptica en su vida, o al menos no por la misma causa. ¿Ya? Okay. Mientras que si ya tiene el diagnóstico de enfermedad de epilepsia, uh-huh, entonces esa persona tiene que tener tratamiento antiepiléptico ya de por vida, por decirlo así. Doctor, ¿y una crisis epiléptica qué tan peligrosa puede ser? ¿Puede causar la muerte? Sí. La crisis epiléptica en general hay que tomarla desde el punto de vista como cualquier otra enfermedad, como la hipertensión arterial, como la diabetes, como las afecciones de la tiroides, ¿verdad? Sí. Como las afecciones de muchas veces del colesterol, por ejemplo, que básicamente es otra enfermedad que el ser humano es susceptible a padecer. Pero en el caso de la epilepsia, es una enfermedad que en algunos casos puede causar la muerte, principalmente cuando dura más de 5 minutos. Es importante establecer que una crisis epiléptica normalmente va a durar menos de 3 minutos y en general es menos de 1 minuto, pero se puede llegar a extender hasta 3 o máximo 5, y si ya se pasa de los 5 minutos, entonces eso es una como bandera roja. Eso es de que esa epilepsia ya se convirtió ahí en algo que nosotros llamamos un estatus epiléptico. Eso es otro tipo de trastorno, o ya ahí las neuronas están tan excitadas que no van a resolver tan fácilmente. Ya requiere un tratamiento dentro de un hospital, ¿verdad? Y justamente estos estatus epilépticos pueden causar alteraciones respiratorias, pero también alteraciones de la frecuencia cardíaca y paros cardíacos, porque el cerebro también tiene una zona que se llama ínsula, que es la que controla el corazón a nivel cerebral. Y entonces, si es afectada o está afectada por esta crisis, esa descarga desorganizada de electricidad, puede causar un paro cardíaco, pero eso es en el caso muy extremo, sí, ¿verdad? En un caso extremo, esto solo es importante tenerlo en cuenta como información para saber que si tengo más de 5 minutos, esta persona tiene que ir al hospital. De lo contrario,
la epilepsia puede ser como cualquier persona que se le sube el azúcar, la glucosa, y normalmente las personas con diabetes, cuando tienen una glucosa alta, saben que ya les indicaron que hay que ponerse insulina y no van al hospital por eso, por ejemplo. Doctor, y usted mencionaba de que las personas con epilepsia pueden llevar un tratamiento de por vida, o sea, la epilepsia no tiene cura. La epilepsia no tiene cura porque la red neuronal va progresando en tiempo y en espacio. Es decir, habíamos hablado de que había un grupo de neuronas enfermas, sí. Y en ese sentido, como todo en nuestra vida humana, estamos regidos bajo ciertas leyes físicas, y en esta dimensión temporoespacial en la que vivimos, es interesante la relación que existe entre las leyes físicas temporoespaciales de nuestro medio externo y nuestro sistema biológico, ¿verdad? Porque esa red neuronal también se rige por las mismas leyes y entonces empieza a propagarse, viene a informar o a mandar el mensaje anormal a otro grupo de neuronas que está a la par. Y entonces ya hay dos grupos de neuronas enfermas, y eso es conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es propagación temporal, eso es en el tiempo, a largo plazo. Y la propagación espacial se refiere a la diferente zona del cerebro que va a afectar, ¿verdad? O sea, sí. En el tiempo se va a ir afectando otra red posiblemente, pero también esa otra red puede pertenecer a otra área del cerebro que tenga otra función. Y entonces ya empieza a complicarse más, ¿verdad? Sí. Claro. Con el tratamiento adecuado, el riesgo de que esto ocurra es menor, ¿verdad? Es mucho menor. Doctor, ¿y qué riesgos existen para las mujeres embarazadas con epilepsia? Es importante, este es un tema muy importante, ¿verdad? La epilepsia en la mujer es parte de algo que nos gusta enfatizar, en decir que la neurología en la mujer debe de ser tratado como un tema especial por ciertas condiciones, ¿verdad? Porque principalmente durante la edad reproductiva, ¿ya? Porque el tratamiento de la epilepsia y de otras enfermedades, pero vamos a enfocarnos en epilepsia, puede tener implicaciones en cuanto a lo que pueda ocurrir en el periodo gestacional, ¿ya? Entonces esta parte siempre es importante tener en cuenta. La mujer puede planificar un embarazo, puede llevar una vida normal, pero siempre hay que tomar en cuenta de que la epilepsia, al tener un tratamiento, todo eso debe ser coordinado juntamente con el neurólogo, el ginecólogo en este caso, planificado, para que de esa forma se pueda manejar y no existan complicaciones ni riesgos. Claro, es para mantenerlo controlado, sí. ¿Verdad? Ok, ¿qué podemos hacer en caso de que nosotros presenciemos que una persona está teniendo una crisis epiléptica? ¿Cuál es la acción que nosotros deberíamos de realizar, doctor? Ya, digamos así en términos generales, sí. en población general, si estamos fuera de un ambiente hospitalario, cuando tenemos a una persona que empieza con una crisis, depende de la crisis, sí. ¿verdad? Ya habíamos dicho digamos que fuera motora en este caso. Exactamente. En este caso, de ser una crisis motora, que pues no es realmente no es que estén proporcionadas en porcentaje que sea la más frecuente, pero es la que más frecuentemente las personas identifican. Sí. Normalmente lo que se hace es que, pues, en primer lugar hay que mantener la calma, ¿verdad? Las personas que están alrededor que tienen que mantener la calma. Si perdemos el control, siempre vamos a perder. O sea, si perdimos el control de algo, ya perdimos. Entonces tenemos que mantener la calma y luego de eso colocar a la persona en un lugar seguro,
¿verdad? O sea, es decir, retirarla de si está en un lugar como alto o retirada de objetos que la puedan lesionar, ¿verdad? Pero de una forma muy gentil, sin forzar su cuerpo, porque muchas veces vamos a encontrar que está muy rígido. Claro. ¿Ya? Y tenemos que tratar de mantenerla acostada, Okay. Idealmente lateralizada si es posible, pero no forzar tanto el movimiento. Idealmente lateralizada. No se recomienda meter objetos en la boca no se recomienda durante el episodio, ¿verdad? Sencillamente... Sí, porque se tiene la idea de que para evitar que se muerdan la lengua hay que meterle un lápiz o algún... Sí, puede ser más contraproducente. Muchas veces funciona, pero el riesgo también, ya un riesgo que puede ser contraproducente. Claro. Entonces, porque eso muchas veces no se explica bien cómo, ¿verdad? Entonces, puede ser que la posición en la que le introduzcan el objeto haga que inclusive se lo trague o que se lastime más, que ¿verdad? sea más de riesgo, sí. ¿verdad? Y de lado, por si llegara a vomitar, porque eso es algo común que puede llegar a pasar, pero generalmente eso no pasa durante la crisis porque hay un espasmo de los músculos, ¿ya? Entonces, al finalizar la crisis es donde pasa. Entonces ahí es donde se recomienda lateralizarla y proteger esa parte. Okay. Perfecto. Ok, doctor, ya nos queda poco tiempo, pero quería pedirle que usted pues nos pudiera darnos a la audiencia y a nosotros por acá un mensaje, ¿verdad? De qué es lo que usted le recomienda a nuestros afiliados que pues padecen de epilepsia o que tienen familiares o que necesiten de recibir un tratamiento en el ICS. ¿Qué les recomienda? Yeah. Bueno, uno es de que pues la epilepsia es una enfermedad, como les comentaba, a la que todos los seres humanos somos susceptibles de padecer y que hay tratamiento para la misma. En el Seguro Social tenemos el tratamiento para la epilepsia, hacemos un diagnóstico desde el punto de vista clínico al evaluar al paciente, desde el punto de vista neurofisiológico con un electroencefalograma. También completamos el estudio con estudios de resonancia magnética del cerebro para ver la estructura del cerebro y ver que no exista algo estructural que la pueda causar, y damos el tratamiento específico para cada paciente. De todos los antiepilépticos que hay, uno tiene que seleccionar con qué antiepiléptico cada persona es compatible, ¿verdad? Y esa parte es de la que nos encargamos en las unidades de neurología, ¿verdad? De perfilar, decimos nosotros, claro, seleccionar o individualizar. Es el arte de la medicina. No podemos dar cualquier antiepiléptico a todas las personas. Sí, sí. Entonces, cada quien tiene va a ser compatible con uno. ¿Verdad? Así es. Entonces, siempre pues básicamente la recomendación es que, número uno, asistan si tienen a un familiar o si ustedes mismos están padeciendo de algunos trastornos como los que se comentaron, que asistan a las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o pueden bien asistir a la unidad periférica de la zona 11, que es donde yo estoy actualmente, ¿verdad? Y ahí los podemos atender de manera integral. El manejo de esta enfermedad es multidisciplinario, incluye varias ramas, no solo neurología, pero es controlable y con un buen control puede haber, de hecho no puede, hay una buena calidad de vida. El paciente va a ser un paciente funcional, el paciente puede volver a reintegrarse a sus actividades. Por supuesto que todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, y hay casos que son excepciones, pero también hay otras opciones para esos casos. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación de hoy. Hemos finalizado, sin embargo, pues fue de mucha ayuda, aportó muchísimo para todos conocer un poquito más sobre esta enfermedad.
Y pues bueno, hay que visibilizarla también, ¿verdad? Apoyar a quienes lo padecen, ya sean familiares, amigos. Y pues bueno, recuérdense que el ICS cuenta con expertos como el doctor, quienes le pueden apoyar a pues continuar pues sanando este proceso. Así que para nosotros pues fue un gusto poder acompañarles en esta ocasión. Yo soy Flor Murga, esto fue ICS Podcast.